fiscal Lara entró en una situación obsesiva donde se dejaba manipular. Pero yo no tengo bien, aléjate de Walter, no te metas con mi familia. Sí te voy a pagar, pero tranquilízate, mi amor, por favor. No me llames mi amor, yo solamente quiero que me pagues, ¿no entiendes? Te voy a pagar, pero tranquilízate, mi amor. Que la fiscal estaba discutiendo por supuestamente un dinero que le decía, págame pues. Las mujeres también. Oye, mentira, no seas sinvergüenza. Yo no te quiero volver nunca más. ¿Me tienes tanto, cara? No lo hagas, no. Esta roca era fundamental para poder establecer la posible causa de muerte de la exfiscal. Destruyó mi familia y él hace su vida como que si nunca nada pasó. Dos fiscales en Cañete vivieron un romance clandestino que terminó en un sangriento crimen. Él era casado y ella una madre soltera que pensó haber encontrado nuevamente el amor. Hasta que una noche él la asesinó, golpeándole el rostro brutalmente con una roca, para luego intentar ocultar su crimen a toda costa. Él ya camina libre por la calle. Lo encontramos. Hoy en Evidencia Oculta conoceremos la indignante e increíble historia del fiscal asesino. La asesinó en un descampado, en plena oscuridad. Decía quererla, pero la brutalidad con la que le arrebató la vida habla más de impunidad, ensañamiento y odio. Científicamente se corroboró que la piedra encontrada en la escena del crimen correspondía métricamente en dimensiones con la mano del exfiscal que acabó con la vida de su colega, ¿no?, que también fue fiscal. Durante 2 largos años, los fiscales Walter Emilio Flores Ochoa y Victoria Jesús Lara Ñopo tejieron una relación amorosa que se volvió la comidilla del Ministerio Público de Cañete. Él estaba casado y ella estaba soltera. El hecho no tenía precedentes. Un fiscal matando a otro fiscal. Lo peor es la forma de cómo se encontró a esta persona, cómo la torturaron, cómo la golpearon y cómo la arrojaron. Había un proceso agónico ahí, hay un proceso de agonía y de, y también de violencia, ¿no? Por la forma como se encontró el cadáver, ¿no? ¿Pudo haberse salvado? Si, digamos, la auxiliaban pronto, que era imposible. Es muy probable. Estamos hablando de un psicópata, de un enfermo, de una persona que está libre por las calles, que si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. La sangre fría de este hombre llegó a límites que hasta hoy indignan a los deudos de la víctima. Tranquila, no llores. El asesino de tu madre va a pagar lo que hizo. No es justicia, pues, porque es una persona que hizo mucho daño, truncó una vida, truncó una carrera, truncó una familia. A consecuencia de eso, mi madre falleció. A nosotros nos destruyó a nuestra familia. Fue un caso que conmocionó a todo Cañete y al país, porque todos pensamos que las mentes criminales están en las calles. Pero un fiscal que presuntamente asesina a su compañera, ¿otra fiscal? ¿Quién podría pensar de que la persona que investiga finalmente termina siendo pues el investigado y procesado, ¿no? No quería vivir, solo quería que ella aparezca, que ella entre por esa puerta. El 17 de febrero del 2010, el hallazgo del cuerpo de Victoria Lara Ñopo en el kilómetro 182 de la Panamericana Sur en Chincha marcó el inicio de una compleja investigación judicial. La víctima, una joven fiscal y madre soltera, había sido brutalmente asesinada. A continuación, todos los detalles detrás de este macabro crimen. La fiscal adjunta de familia,
Victoria Lara tenía solo 29 años cuando fue asesinada. Hace más de 15 años. Entonces, su única hija, Karina Guaroto, era apenas una niña. Sé que ella fue una excelente madre. Siempre dio todo por nosotros, por mí. Una excelente mujer. Y Dios sabe por qué se la llevó. Antes de ser fiscal, Victoria Lara fue una esforzada estudiante que creció en el barrio Ramos Larrea, ubicado en el distrito de Imperial, en Cañete. Antes de entrar a la universidad, se hizo madre. Se separó al poco tiempo, pero eso no le impidió criar a su hija, ayudada de su mamá y de su hermana. Y tampoco frenó sus metas profesionales. O sea, si ella postulaba a un lado, lo cogía. Si iba al otro lado, lo cogía. Porque ella postuló en Villarreal y postuló en Lima y postuló en Ica. Y en las dos universidades lo cogió. Ella poco era de salir. Ella se quedaba acá porque tenía una hija. Y mi mamá le recalcaba que tenía una niña y tenía que ver por su niña. Cuando ella fallece, mi mamá también le chocó y mi mamá fallece. Ella fallece en el 2010, mi mamá falleció en el 2015. Mi mamá le chocó, anímicamente lo tumbó y eso fue por el motivo de que falleció. Victoria Lara era el sostén de su familia. Sin embargo, a veces el sueldo de servidora pública no le alcanzaba y solía organizar parrilladas y chicharronadas para proveer a la canasta familiar. Que una persona sea trabajadora y honesta no tiene nada que ver con el hecho de que tenga un perfil con un elevado sentido de la dependencia afectiva. Por toda la historia que se teje en esta tragedia, la fiscal Lara, que en paz descanse, tiene todas las características de una mujer que busca salvar y de una mujer que se enamora por el oído. Antes de lograr una plaza como fiscal de familia, Victoria Lara fue asistente en el Ministerio Público. Precisamente, ahí conoció a un joven pero experimentado abogado que ya era fiscal. Se trataba de Walter Flores Ochoa. Él estaba casado, tenía una familia, pero ya habían iniciado un romance en secreto. Del señor Flores Ochoa lo trajo como amigo, o sea que era su amigo. En ningún momento no dijo que tenían una relación, sino como era un amigo. Y el señor venía, o sea, le hemos conocido, conoció a mi mamá, conoció a mí, me conoció a mi familia. Después del asesinato nos enteramos por testigos, por amigas del Ministerio Público que fueron interrogadas, que habían tenido una relación. Muy buena amistad. Muy buena amistad. Solamente eso quiero decir y respeten... ¿Nunca tuvo un vínculo de relación amorosa con ella? No, señor. Respeten el honor de ella, ¿sí? En el juicio, Flores Ochoa intentó negar su relación con Victoria, pero lo suyo era un secreto a voces y muchos testigos revelaron precisamente los detalles que él quería borrar de su historia. Sin darse cuenta, la fiscal Lara, que en paz descanse, entró en una situación obsesiva, entró en una situación donde se dejaba manipular, porque la persona, en este caso Flores, es el que con su forma de ser le va dando esa droga psicológica que ella necesita y esa situación de lucha constante, esa adrenalina que se da en las relaciones enfermizas tóxicas en los cuales existe un tire y afloje y uno de los dos quiere ganar. Lamentablemente, algunos no son asesinados y se da una muerte psicológica, pero en este caso terminó en tragedia. Esta relación era complicada porque Flores Ochoa estaba casado. A Victoria eso no le iba bien, pero estaba enamorada y aceptaba encuentros con su amante, siempre a las afueras de Cañete, en Cerro Azul, Chincha y hasta en Lima. Una persona puede ser a veces muy exitosa profesionalmente hablando, sin embargo, en lo que es su vida afectiva, su relación de pareja, ser una persona vulnerable, dependiente, permisiva. En el juicio, varios testigos aseguraron que Victoria se deprimía y lloraba a menudo por la relación que sostenía con el fiscal. Amigos cercanos de la víctima confirmaron que Flores Ochoa maltrataba psicológicamente a Victoria e incluso la habría golpeado alguna vez.
y obligado a abortar. Ya se sabía del testimonio de la amiga de la fiscal que decía y aseguraba que el fiscal lo había inducido al aborto en Chincha a la víctima. Una persona como el personaje que cometió el homicidio, al no tener control de impulsos, al tener deudas, al tener un foco de estrés, al sentirse que va a ser capturado, al sentirse que toda la familia le pregunta, al notar que va a perder dinero, al notar que va a ser pescado, que no va a saber cómo reconstruir las situaciones, en una situación de violencia que tiene con Lara, pierde la calma, pierde la paz y le tira piedras. Y si te das cuenta, no es un asesinato común, porque él no lo planifica. ¿A qué me refiero? Que viene de un impulso de la rabia, de la frustración. La pericia psicológica de Flores Ochoa es contundente. Lo describe con una personalidad que asume conductas de quebrantamiento de normas, con pensamientos negativos reiterados que resultan incontrolables, sin lograr controlar sus impulsos agresivos, siendo frío emocionalmente, sin sentimientos de empatía y desvalorizando a la mujer. Walter Flores, al parecer, ejercía un control absoluto y perverso sobre su colega y amante. El fiscal asesino no solo acabó con la vida de Victoria Pedradas, sino que le robó todo su dinero, estando ya muerta. Todo parece indicar que Walter Flores nunca la quiso realmente. Al parecer, la relación a escondidas que sostenían los fiscales llegó a su peor momento hacia finales del 2009, cuando Victoria se entera que Walter Flores, además de su matrimonio, tenía otra amante. ¿Cuándo pisa fondo? Cuando se entera de que esta persona, además de tener una relación extramatrimonial con ella, podría eventualmente tener otra relación extramatrimonial, y ese podría ser a veces una causa por la cual estas personas buscan romper o cortar esta relación. Tras terminar su relación sentimental con Flores Ochoa, Victoria intenta rehacer su vida con el ingeniero Abel Valdés Guerra. Este hombre inicialmente fue el principal sospechoso del crimen, gracias a muchas argucias realizadas por el verdadero asesino, Walter Flores Ochoa. Inicialmente todos se indicaba a su pareja, no un ingeniero que tenía, pero luego dio un vuelco total que a todos nos sorprendió. Decía las investigaciones que sería un fiscal, un compañero al parecer. La cronología del 16 de febrero del 2010 es crucial. Cerca de las 8 de la noche, Victoria Lara salió de su domicilio en Imperial Cañete, vestida con prendas veraniegas y llevando su bolso. Era un día aparentemente normal. Por su lado, y a la misma hora, Flores Ochoa fue visto saliendo de la Fiscalía en Cañete, ubicada también en Imperial. Ella estuvo acá, normal, llegó como cualquiera, estuvo haciéndose su cena, inclusive con mi hijo estuvo que se jugaban, porque tengo mi hijo que era el mayor de los nietos. Ella recibe una llamada telefónica. Ya, sí. Ya está todo listo. ¿Qué tal, tía? ¿Qué tal, sobrino? Ya, sí. Ya, a ver, ya. Ya voy saliendo. ¿Qué, tía, va a salir? Sí, ya regreso, sobrino. Cuídate, tía. ¿Vas a salir? Le digo, porque la llaman y coge su bolso. Y me dice, sí, voy a salir. Y todavía, como iba con su chorcito, era verano. Fue lo último que yo hablé con ella, fue lo último que la vimos que se fue. Yo me acuerdo claramente que me desperté a las 3 de la mañana, miré mi cama, porque nosotros dormíamos en un camarote. Ella dormía abajo y yo dormía arriba. Me acuerdo claramente que me desperté en la madrugada llorando, miré abajo y ella no estaba. Entonces yo la llamo a su personal, al personal, y suena apagado. Qué raro, pero él se habría ido a su trabajo de prende, no sé. Como ella tenía su vida adulta. En ese entonces todos nosotros estábamos muy preocupados por la ubicación, ¿no?, de mi mami, donde ella estaba, por qué no había venido a dormir o por qué no contestaba el teléfono. Una de las alertas que la familia tomó en cuenta es cuando una persona extraña les lleva el DNI
del padre de la fiscal desaparecida. Era imposible que Victoria Lara descuidara este preciado documento. Algo andaba mal. A mi negocio llega un señor y me enseña un DNI. El DNI era de mi papá fallecido. Y me dice, señora, yo he venido, he conseguido un DNI que le he encontrado en la Panamericana. Y ese DNI yo le había dado a mi hermana porque le íbamos a hacer su lápida de mi papá. Sí, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Sí, esta es la dirección. Señora, encontré estos documentos. ¿Son de aquí? Son de mi padre. ¿Cómo los tiene usted? Ah, bueno, qué bueno. Bueno, señora, los encontré en la carretera. Mire, estos documentos solamente los tiene mi hermana Victoria. ¿No vio algo más usted por ahí? Uy, no, señora. Yo venía en la carretera, los encontré en la entrada de Cañete y los vi en el piso, entonces los recogí y bueno, se me ocurrió traerlos. ¿Está seguro? Sí, señora. Bueno, qué bueno que sea de aquí y que le den buen uso. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ay, Victoria. Esa evidencia que me trajo me causó otra espina. Ya comencé a sospechar otra cosa. Ahí donde yo comienzo a salir. Me fui al Ministerio Público, conversé con Flores Ochoa porque él es el que yo le dije que conocía en el Ministerio Público y me dijo que él no sabía nada de ella. Walter. Hola, Luzmila, ¿cómo estás? He venido para que me ayudes. Mira, Victoria no aparece. No sé, poner la denuncia. ¿Cuántos días cree que debo de esperar para poner una denuncia? Denuncia, no sé, yo no veo esas cosas, pero no, tranquilízate. Ella no la pasó nada, seguro ha viajado. Tú sabes que con el trabajo uno tiene estrés, necesita viajar, seguro está en Ica. Tranquila. ¿Tú crees, Walter? Sí, no te preocupes. Te aseguro que debe estar ahí disfrutando del momento. Entonces espero. Sí, espera, ya, cuídate. Tu llamada. No te preocupes, yo te llamo, yo tengo tu teléfono. Gracias, chao, Walter, cuídate. Gracias. A partir de este momento, esta trágica historia se empieza a contar a través de los varios testigos que vieron a la pareja en diferentes momentos y situaciones. Así se logró saber que cerca a las 8:30 de la noche, la pareja fue vista discutiendo muy airadamente en la Plaza de Armas de Imperial. Tú y yo ya terminamos. ¡Quiero que me pagues! Sí, no, cállate, por favor, no hagas escándalo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ya, sí te voy a pagar, pero tranquilízate, mi amor, por favor. No me llames mi amor, yo solamente quiero que me pagues, ¿me entiendes? Te voy a pagar, pero tranquilízate, mi amor. Mira, vamos al restaurante, conversamos tranquilo comiendo un pollito, ¿ya? ¿Vamos? ¿Me vas a pagar, Sí, mi amor, sí. Vamos. La misma noche que desaparece, hay un testigo que asegura que la fiscal estaba discutiendo por supuestamente un dinero que le decía, págame pues. Y eso se podría corroborar porque la fiscal sacó 2 préstamos en 2 entidades financieras distintas. Se dice que para darle al fiscal de manera de préstamo. Si bien es cierto, muchos testigos aportaron información más que valiosa. Todos lo hicieron con mucho miedo, pues fueron amenazados para silenciar sus versiones, obligando así a la fiscalía a ordenar fuertes medidas de protección para ellos. Rosemary Ana Quispe Mori, quien en juicio ha señalado enfáticamente que la víctima le contaba sobre sus relaciones sentimentales, las cuales se iniciaron a fines del año 2007 hasta fines del año 2009 con el sentenciado Walter Flores Ochoa, para lo cual se reunían en forma reservada en las afueras de San Vicente de Cañete, produciéndose los encuentros en la localidad de Cerro Azul, Chincha y hasta en la ciudad de Lima. Según las investigaciones, los testigos luego la trasladan a la fiscal en una pollería en San Vicente, otro distrito cercano a Cañete. Hay testimonios, hay boletas, hay facturas que ubican a la víctima y al presunto victimario en una pollería. 2 horas después, entre las 10 y 10:30 de la noche, Victoria Lara y Walter Flores Ochoa fueron vistos cenando en un restaurante en el distrito de San Vicente. Al parecer, ella le reclamaba algo, y esta fue la última vez que Victoria fue vista con vida. Tú me dijiste, me ha fallado. Oye, baja la voz. ¿Tú sabes cómo es esto? Aló. Sí, ya voy. ¿Te vas?
Disculpa, he tenido una urgencia. Por lo menos paga la cuenta, pues. Obvio, como siempre. ¿Acaso tú pagas algo? Estamos hablando de una persona con características narcisistas, ¿no? Una persona que no tiene empatía, que incluso podría ser una persona maltratadora. Planifica además cómo sacar ventaja de esta relación sin experimentar ningún tipo de sentimiento de culpa, ¿no? Tras abandonar el restaurante, cerca a las 11 de la noche, el fiscal llevó a su víctima hasta un descampado. Nadie pudo ver el momento del crimen, pero sí hubo un vigilante que testimonió haber escuchado gritos de una mujer para luego ver un vehículo alejarse en medio de la oscuridad. Esto ocurrió en el límite entre Cañete y Chincha, a la altura del kilómetro 178 de la Panamericana Sur. ¿No entiendes? Yo ya no quiero nada contigo, solamente quiero que me pagues para ir. Voy a pagar, tranquiliza. Estoy cansada de estar lidiando con tu mujer de mierda todo el tiempo hasta que me acosas. Así no te creo. No me vas a pagar, entonces me largo, ¿ya? No te vas, me largo. tú no te vas. ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Victoria! ¡Victoria, no te vas! ¡Victoria! ¡Victoria! Eres una basura, un mantenido de la verdad que yo no te quiero volver nunca más. ¡Me tienes harto, c***! ¡No lo hagas! ¡No! Al día siguiente, en ese lugar se encontraron huellas de neumáticos, una piedra con sangre y una sandalia. Las pericias confirmaron que la sangre era de Victoria y que las huellas de los neumáticos eran compatibles con el vehículo de Flores Ochoa. Más adelante, este lugar quedó establecido como la escena del crimen. Hay testimonios de trabajadores de construcción en la zona entre Chincha y Cañete, y había una persona que sería el guardián que escucha un grito entre la noche, un grito delgado, narra él, y al percatarse alumbra con la linterna pensando que se trataba de ladrones. Alumbra en varias direcciones y ve al fondo un vehículo, un auto, marcharse a toda prisa, ocasionando gran polvareda, y desaparece en la Panamericana Sur. Me acuerdo claramente ese día que mi tía, Mila, baja de una moto color verde con blanca. Jamás lo olvidaré, ese momento. Llorando. En ese momento, cuando ella ya bajó llorando, sentí y sentimos, creo todos, ese golpe tan enorme que ya nos esperábamos esa noticia. Me acuerdo claramente que mi tía ingresa y me dice que han encontrado un cuerpo en Chincha con un short negro. En ese momento, todos dijimos que era ella. Y todo se volvió... Empezó la tormenta en nuestra familia. Pues fue un momento bien duro que vivimos. Y esto con mi madre. Yo tenía que hacer la diligencia para poder reconocer el cadáver a Chincha. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un edema cerebral, provocado por un violento traumatismo en el rostro. Fueron 3 golpes utilizando una roca: pómulo izquierdo, mandíbula derecha y parte temporal, tan fuertes que lograron dislocarle el cuello. Terminaron con la vida de Victoria. Aparte de ese golpe, había otro golpe que tenía en la parte de la mandíbula. Esas lesiones traumáticas deben haber sido ocasionados por un elemento contuso. Y acá viene la gran pregunta: ¿qué es lo que se encontró en la escena donde se encontró el cuerpo? Encontraron una piedra, una roca, una piedra de ángulos deformes, una piedra, y esa piedra es la que ocasiona, ¿no?, la lesión que tenía en la cara la exfiscal. Nosotros llegamos a escanear incluso a la persona y escaneamos su mano
y luego ese escaneo de la mano corroboramos científicamente, métricamente con la piedra, en la cual en un juicio lo demostré científicamente ante el colegiado de que sí, él sin su mano sí encajaba con la piedra. O sea, él decía sí, que no, ¿no? No, él decía que no, lógicamente que era la piedra o esta roca era fundamental para poder establecer que eso fue lo que produjo la posible causa de muerte de la exfiscal. Lo que se dice también en las investigaciones es que primero la asfixian y luego, como para asegurarse, cogen la piedra y la tiran por la cabeza, porque ves las fotos en donde todo esto está destrozado. Esto está abierto. Pudo haber habido asfixia, pero un golpe con una piedra es determinante, ¿no? Especialmente en estos puntos sensibles, ¿no? O sea, sí te puede conllevar a una muerte, ¿no? Tras el crimen, Flores Ochoa intentó desviar la atención sobre sí mismo. En todo momento, brindó información que solo despistaba a los desesperados deudos de la mujer que mató, que ya la buscaban incansablemente. Lo que yo quería preguntarles, ¿en qué momento se hacía la denuncia por desaparición en la comisaría? Doctor, disculpe, no sé si es 24 o 48 horas para poder hacer la denuncia de desaparición, porque mi hermana no regresa. No está, ya es un día y no estaba. ¿Y qué le dijo él entonces? Él me dijo que él desconocía, que no sabía tampoco si era 48 o 24 horas. Viniendo de una autoridad que conoce temas de leyes, no dio el auxilio necesario en un primer momento a la familia cuando le pidió siquiera saber cuánto tiempo puede pasar una persona desaparecida para yo denunciar. Siendo fiscal, no tomó interés. Solo horas después del crimen, el cuerpo de Victoria fue encontrado a unos 4 kilómetros del lugar donde fue victimada. Lógicamente, fue trasladado hasta allá, en un vehículo, y la sangre de las heridas habrían dejado huellas incriminatorias en el auto del fiscal. Ese 17 de febrero, Flores Ochoa fue visto cambiando las fundas de los asientos de su vehículo. Yo ahí vi que su carro lo tenía haciendo cambios de asiento en la vereda. Cuando yo digo eso, esa declaración, lo corroboran, que van a la tienda de carro y sí, ese día había hecho cambios. Adquiere la boleta del Ministerio Público porque le había puesto nombre del Ministerio Público. Cuando le dicen que le van a practicar luminol, previamente ya él había cambiado la tapicería del asiento. Aunque él dice que solamente compró fundas para colocarlos porque su carro lo estaba vendiendo y quería conservarlo mejor. Esa fue la versión que dio él. No obstante, este hombre siguió armando una coartada que no le sirvió de mucho. El fiscal Flores Ochoa fue hasta el velorio de su propia víctima para, increíblemente, hacerle un histriónico juramento a la pequeña hija de tan solo 10 años de Victoria. Recuerdo muy bien, él estuvo acá el señor asesino Walter Emilio Flores Ochoa. Él estuvo acá en mi casa, dando el pésame a nuestra familia, sabiendo que él había cometido ese delito. Yo era muy niña, él me sentó en sus faldas, me sentó en sus piernas y me dijo, no llores, tranquila. Me recuerdo claramente sus palabras, no llores, vas a ver que el asesino de tu madre lo va a pagar. Yo lo voy a meter preso, cadena perpetua, y si eso no es así, yo lo voy a matar con mis propias manos. Eso me dijo ese asesino a mí, sabiendo que él mismo había hecho todo ese daño. Tranquila, no llores. El asesino de tu madre va a pagar lo que hizo. Yo lo voy a meter preso. Voy a hacer justicia. Voy a meterlo a cadena perpetua. Y si no puedo, lo mato con mis propias manos. Venir a ver el dolor de mi familia sabiendo que él cometió ese delito. Estamos hablando de un psicópata, de un enfermo, de una persona que está libre por las calles, que si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. La muerte de Victoria tuvo erróneamente un primer sospechoso.
Se trataba del ingeniero Abel Vidal Valdés, quien entonces era la pareja oficial de la fiscal asesinada. Sin embargo, desde la prisión, este hombre inocente logra estratégicamente hacer que todo Cañete ponga los ojos sobre el verdadero asesino. Del ingeniero se sospecha porque, bueno, en ese momento era su pareja. Y yo tengo mi hijo, que cuando a mi hermana la han sacado de acá, con llamadas, mi hijo había escuchado, Abel escuchó su nombre cuando mi hermana ha hablado por teléfono. Cuando hacen la prueba de luminol en su cuarto, la policía encuentra sangre. Pero posteriormente, con los estudios científicos, dice que no era sangre, era cera roja. El resultado que decía, que yo me acuerdo bien, básicamente decía que no tenía configuración ni estructura biológica humana. Estaban con reactivo luminol, con una escalafanda, todo un show. Todas las manchas de grasa que había, lo enfocaban, tomaban fotos, grababan y empezaban a indicar de que era rastro de sangre. ¿Qué pasó? Vidal, ¿qué le pasa al Vidal? Vidal, ¿qué le pasa? ¿Qué puede decir? Señor, ¿puede decir algo? Diga algo, por favor. La suerte de Abel, en un principio, no fue de las mejores. Había alguien moviendo los hilos para que un inocente sea condenado. En ese entonces, el supuesto criminal estaba liderando a los mismos peritos cómo tenían que investigar la muerte de la exfiscal. No habían elementos de convicción desde un punto de vista científico para poder determinar cuál ha sido la muerte de esta, ¿no?, de la exfiscal. Mete preso por celos y por rabia o intenta incriminar a la nueva pareja de la que ha sido su amante. Y ahí tú te das cuenta que el dependiente afectivo no soporta el reemplazo sexual, ni el rechazo, ni el abandono. Quiere decir que también había una suerte de venganza contra Lara. Porque, ok, te has muerto, pero encima no me quedo contento con eso. Él va preso porque tú me engañaste. O sea, te das cuenta. Entonces aquí estás hablando de una mente monstruosa. Estás hablando de alguien que no tiene conciencia, que manipula, que no controla la frustración y que necesita hasta el final poner el sello de que es el rey. Todo cambió cuando desde la prisión el ingeniero Valdés, haciendo uso de su defensa, sindicó como sospechoso del crimen al fiscal Walter Emilio Flores Ochoa. El mismo ingeniero Abel Valdés, desde su celda, habla con su abogado y el abogado alerta a los medios y dice pues de que sindica, es el abogado de Valdés quien sindica al fiscal de que él sería el asesino. A partir de entonces, las miradas apuntaron hacia el verdadero asesino, quien, desesperado por ocultar su crimen, empieza a cometer errores. Como fiscal que era, Flores Ochoa sabía bien a qué procedimientos investigatorios sería sometido. Y cuando se programó una prueba de luminol en su automóvil, decidió incendiarlo, buscando borrar las huellas de su delito. Perder un auto no es nada porque no quiere perder su libertad. O sea, su desesperación es tal, pero sobre todo no quiere perder su rol de autoridad. No le interesa perder ese dinero porque tiene la habilidad de manipular, de ser vividor y sacar dinero. Fíjate que le observé el rostro y este tipo de personajes tiene complejos de apariencia, tiene complejos intelectuales, baja autoestima intelectual, es mitómano, pero además de ser mitómano, si una persona que ha pasado años en prisión con este perfil no ha llevado tratamiento psicológico, pero además no se ha hecho un estudio clínico de qué tipo de perfil es, ni qué desbalance químico tiene, sigue siendo una persona peligrosa. Él mismo se vendió, él mismo quemó el carro. ¿Por qué quemó el auto? ¿Qué tenía que esconder en el auto? ¿Por qué se quemó este auto? Y pareciese una película, ¿no? Igualito, tal cual una trama de una película. Creo que la experiencia que él tenía hizo que esto ocurriera. Cuando pasa todo ese hecho, él es el que su mismo carro nuevo, que era un 0 kilómetros, lo quema, o sea, se incendia, ¿no? Lo quema. Y ahí elimina toda la evidencia. Y justamente lo que él quería era, digamos, borrar toda la evidencia.
Como un fuego avivado por combustible, las sospechas sobre Flores Ochoa fueron creciendo notablemente, aun cuando él intentó negarlo todo, con total desparpajo ante la prensa. ¿Por qué no podría haber sido una especie de atentado o podría haber sido un incendio provocado por una tercera persona? ¿Quién podría pensar de que la persona que investiga finalmente termina siendo pues el investigado y procesado, ¿no? Lo más curioso es que ellos trabajaron con el fiscal que estaba involucrado en ese mismo caso del crimen. Él era fiscal adjunto y el crimen se comete cuando su fiscalía estaba de turno. La fiscal titular, Victoria Alemán, se entera que ya los indicios señalan a su adjunto. Es ahí cuando le dice, momentito, ya apártate. Y lo separan. No solo lo separan, lo suspenden del cargo. Tras el incendio de su auto, las autoridades del Ministerio Público decidieron separar del cargo de fiscal a Walter Emilio Flores Ochoa, ya en condición de exfiscal. Él intentó convencer a todo Cañete que era inocente. En Cañete se estila un periodismo de líneas abiertas, es decir, cualquier persona puede llamar a un medio de comunicación, se identifica y da su testimonio. De pronto se iban a corte, ingresa una llamada telefónica sin saber quién era. Y se identifica. Soy Emilio Ochoa, el fiscal. Y fue la única vez que él públicamente da su testimonio, da su versión. Claro, siempre negando, siempre tratando de encubrirse, pero lo cierto es que ya todos los indicios señalaban hasta ese momento de que él tenía mucho que ver. Pero una cosa importante, la prensa no ha inventado el romance o la supuesta relación amical y hasta amorosa, porque hay versiones de una sola persona. Pero un favor, hay dentro del proceso investigatorio se ha consignado por gente que trabaja en el mismo Ministerio Público, es decir, la gente que trabaja con usted en su entorno es la que ha dicho que usted mantenía una relación amical, llegaba a la casa de la desaparecida, ha comido ahí todo lo demás, la han visto que la recogía, la dejaba, que por supuestamente usted habría inducido a ella. Yo nunca he negado que con la doctora Victoria he tenido una relación amical, pero muy grande. Incluso lo he manifestado en mi declaración. Lo he dicho, yo iba a su casa, conocía a su familia, he ido varias veces a almorzar, o sea, le he llevado incluso, como bien dicen, en mi vehículo. O sea, yo no tenía problema alguno con ella. Durante el enlace telefónico, el fiscal asesino no dudó en deslindar responsabilidad. Usted reafirma que definitivamente no la mató ni está involucrado en el caso, en la muerte. Señor, yo la estimaba demasiado. Nunca he tenido problemas con ella. Solamente está, mire, por eso le digo, vean las contradicciones de esa fiscal Lisette Muneco cuando dice que yo la acosaba, que yo la fastidiaba, y después dice, mi amiga me dijo de que no podía dejar de estar enamorada de mí. O sea, por fin, o yo la acosaba o es que ella está enamorada de mí. Yo solamente sé que la verdad, y es que no es manipulada, va a salir a la luz. Los psicópatas suelen hacer oposición a la autoridad. Como no tiene dónde defenderse, como no tiene dónde quejarse y decir por qué me han retirado del caso, él utiliza los medios de comunicación para que lo escuchen otras autoridades. Si yo llamo a la radio, me va a escuchar todo el Perú, me van a escuchar todas las autoridades y me estoy yendo contra la autoridad que me está sacando. Le estoy haciendo una oposición, le estoy haciendo una acusación, porque no tengo un fuero donde defenderme. Entonces son personas que no soportan el no, que no soportan el rechazo, que no soportan ser desacreditados, y es más, hay un cinismo latente. Sin embargo, en esa llamada, él solito se prende fuego, porque el tono de voz, el paralenguaje no se puede ocultar. El 98% de la comunicación es no verbal. Su tono cae, su tono es bajo, su tono es inseguro, ambiguo, las frases son entrecortadas. Hay una serie de contradicciones que este señor, por su ignorancia en aquel momento, por su falta de control de impulsos, en lugar de que esa llamada lo haya ayudado a salir airoso, contribuyó a que lo capturaran. No obstante, su suerte estaba echada y todas las pruebas encontradas lo incriminaron completamente. Tras asesinar a su amante, Victoria Lara, Walter Flores cobardemente se apropió de su dinero, haciendo retiro
de las cuentas de su víctima. Los psicópatas o los asesinos de este perfil a veces tienen adicciones, porque ya es un adicto a una persona, pero también es un adicto al dinero, es un adicto al gasto. Y quiere decir que necesita cubrir huecos. Es más, no sabemos si ese dinero que sacó lo estaba usando con la nueva amante, porque todo el tiempo necesita reconocimiento, hambre de reconocimiento. Eso es lo que pasa en personajes como Flores. Dentro de esta relación amorosa ya se empieza a dar una relación de dependencia al punto de darle a prácticamente la administración de sus cuentas, de sus tarjetas, incluso de esta persona confiar tanto en su pareja, siendo además una pareja afectiva, no una pareja legal, digamos, no estaban casados, de sacar un préstamo, de pedir un préstamo para beneficiar a esta persona, asumiendo las consecuencias de lo que representa pues, el pedir un préstamo bancario, ¿no? Durante el proceso, se alegó que allegados al fiscal Flores Ochoa intentaron obstruir la investigación y de amedrentar a testigos clave. Incluso se acusó a su propia esposa de perseguir a testigos para comprarlos, pero nada pudo detener la condena. Hasta ahora, al menos, no podría determinar cuál ha sido el móvil. El no pagar el préstamo, el no verse perjudicado con una relación extramatrimonial, porque su esposa se llegó a enterar también y fue a Cañete y estuvo en esos días en Cañete. Ella era de Tacna. Incluso fue acusada dentro del proceso, ¿no? Y muchos pensaban de que el fiscal no participó solo en ese crimen. Sin embargo, una vez detenido, Flores Ochoa continuó negando ser el asesino de Victoria Lara. Soy inocente. Yo no la maté. No tenía motivo. Me apenó en exceso no haber podido ni siquiera participar en su sepelio. El juzgado de Cañete inicialmente condenó a Walter Emilio Flores Ochoa por homicidio simple, imponiéndole una pena de 20 años de prisión, aun cuando muchos esperaban una condena por homicidio calificado de al menos 35 años. Sin embargo, y gracias a beneficios penitenciarios, Flores salió libre, cumpliendo una condena efectiva de solo 11 años. Muchos momentos especiales, Día de la Madre, Navidades, cumpleaños, siempre ella está en mis pensamientos y me duele recordar que se fue de la peor manera, se fue así, le hicieron daño, le arrebataron la vida a manos de una persona, un miserable que hoy en día está afuera en las calles, haciendo su vida como si nada. Creo que diseñó todo, hizo cada cosa que hizo para poder culpar a alguien más. Sabía lo que hacía. Obviamente era un fiscal, conocía de los casos, sabía cómo se manejaba esto y confundió en primera instancia a muchos. Que una vida aquí en nuestro Perú no vale absolutamente nada. Puedes matar, puedes asesinar en las calles, estar un tiempo preso y nuevamente hacer tu vida como si no pasó absolutamente nada. Hoy, este hombre, acusado y sentenciado por un crimen atroz, camina por las calles como cualquier ciudadano y además ejerce como abogado independiente. Para la familia, sobre todo para la hija de la fiscal asesinada, la libertad de Flores Ochoa es un insulto a la memoria de su madre y a la justicia. A él le ayudaron el Poder Judicial, porque la acusación del Ministerio Público era 35 años por homicidio calificado, y a él lo sentencian por homicidio simple y le dan el máximo, que es 20 años, y con beneficios penitenciarios, que es lo que ha obtenido ahora. Él está litigando, él está trabajando, él está haciendo su vida normal. Entonces sí me lo he encontrado, lo he chocado y como te comento, siento nervios. Lo he chocado y como te comento, siento nervios, siento miedo. Ese hombre es un asesino.
Impotencia y temor, pues. Tenemos temor. El perfil psicológico del señor que lo sacó el Ministerio Público, el señor es psicópata. Es un psicópata. Doctor Flores, doctor, ¿cómo está la preguntita? Evidencia oculta. Ubicó a Flores Ochoa en plena calle en el centro de Lima. Ahí estaba el ex fiscal sentenciado por haber matado a la mujer con la que tuvo una relación amorosa. Doctor Flores, doctor, ¿cómo está? Una preguntita. Queríamos conversar un minutito con usted. Dígame. Somos del programa Evidencia Oculta de América Televisión. Dígame. Y queríamos saber el caso en el que usted estuvo involucrado, el tema de la fiscal Lara Ñopo. No nos quedó muy claro por qué se calificó su caso como homicidio simple y no como homicidio calificado. Creo que es un tema que ya ha sido resuelto por la justicia y no tendría nada más que decirles. No, pero doctor, solamente para que nos explique ese punto, porque nunca se llegó a determinar la ruta del préstamo que había sacado la fiscal. Bueno, pero que todo está en investigación. Como les digo... Doctor, y hay una sentencia, ¿no? Usted Claro. estuvo detenido. Sí, Por eso, doctor, la ruta del dinero no quedó claro. como les digo, o sea, todo se estableció en el proceso judicial. Como darles más detalles respecto de eso, no podría hacerlo. En todo caso, les agradecería que donde le pregunten a la fiscal estuvo cargo en ese momento. Doctor, solamente para que quede pues, claro, con todo respeto, ¿cómo consiguió usted su libertad? Porque usted salió en la época del Así COVID. es, ¿Cómo fue eso? Liberación condicional, beneficio penitenciario. Ajá. Doctor, ¿y usted llegó a pedirle perdón a los familiares de la señora Lara Ñopo? Nosotros estamos cumpliendo con el pago de la represión civil y creo que eso es muy importante. Ajá. Creo que más allá de lo que pueda darse, estamos coadyuvando en ese aspecto. Bien, doctor. ¿Algo más que usted quisiera de pronto decir, no? Creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Destruyó mi familia y él hace su vida como que si nunca nada pasó. Eso nos duele y nos afecta. Karina Guaroto, la única hija de la fiscal asesinada, logró acceder a la sala virtual en plena pandemia que evaluaba el pedido de Flores Ochoa para acogerse a beneficios penitenciarios. Le cedieron la palabra y donde a él le preguntan si él me quería decir algo a mí. Y él me dijo a mí que me pedía disculpas. Que fue un error, que él no lo quiso hacer. Pero él ahí me confesó. Al decirme eso, me confesó su asesinato. En ese momento yo me quedé en shock. No sabía qué responder, las palabras no me salían, las lágrimas se me venían encima. Karina pudo ver a la cara al verdugo de su madre. Él me dijo eso y que se le había pasado la mano y que él no quiso hacer eso y que me pedía perdón, me pedía disculpas y perdón, ¿no? A lo que yo atiné en ese momento con todas las fuerzas y le dije que yo nunca le iba a perdonar, que yo jamás le voy a perdonar, que todo se lo dejo a Dios. Para su familia, cada día sin Victoria es un recordatorio doloroso de lo que se perdió. Una madre, una hermana, una profesional que tenía una larga carrera por delante en el mundo del derecho. No me parece justo, porque lo que él hizo, destruyó una familia, destruyó una carrera, dejó una menor huérfana y no me parece justo. Yo sé que ella siempre me escucha. Yo sé que ella está a mi lado todo el tiempo. Yo quisiera decirle que ella esté tranquila porque yo estoy bien, porque yo sé que es la única manera en que ella no pueda descansar tranquila es cuando yo esté mal. Pero yo estoy bien, en algún momento nos volveremos a encontrar. Todos pensamos que los delincuentes, los criminales, los asesinos están en las calles. ¿Dónde están los asesinos ahora?
no podemos confiar en nadie. Lamentablemente las cárceles en el Perú no rehabilitan a nadie, todo lo contrario. Es peligroso porque no se ha hecho un peritaje de su salud mental. Es peligroso porque si la gente no conoce los antecedentes y si alguna persona por ignorancia puede caer en sus redes, simplemente creo que no solamente una dama, un adolescente puede correr peligro. No estoy diciendo que vaya a cometer lo mismo, estoy diciendo que una persona como él, parecida a él, si no ha tenido un proceso de rehabilitación, si no ha habido una ayuda espiritual, si no hay un mea culpa, si no hay un propósito de enmienda, habría que ver si hasta ahora lo sigue negando. Porque si hasta ahora lo siguiese negando, tenemos en cuenta que corremos peligro. Este señor, pues en ningún momento en la investigación, él decía que era inocente. Hasta cuando fue sentenciado en el penal de Cantera, dijo que era inocente. Pero con las investigaciones y con todo lo que se había sacado, él era el culpable, él era el culpable, y yo estoy 100% convencida que él era el culpable, y nos dieron la razón cuando ha sido liberado y cuando ha pedido beneficios penitenciarios, que ha aceptado el asesinato. Los beneficios penitenciarios y la crisis por el COVID-19 permitieron que el exfiscal Walter Flores Ochoa esté hoy en libertad. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad, dice Flores Ochoa. Sin embargo, la familia de la fiscal asesinada cree todo lo contrario. Nos vemos el próximo domingo en el siguiente episodio de Evidencia Oculta.